Vamos a centrarnos en el mensaje. Dios quiere hablarnos. Amén. Él es bueno para siempre. Es su misericordia, su bondad, su amor, su esencia. Dios no cambia, como hemos leído antes. Dios es amor, Dios es misericordia, es bondad. Son sus cualidades. Y como Dios es eterno, todas sus cualidades son eternas. Amén. Bien, pues vamos primeramente a saludar a aquellos que nos siguen a través de redes sociales, también a cada uno de los presentes. Si hay alguno nuevo, también sea bien recibido. Recibe la bendición y la bienvenida de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a seguir tratando el tema que, aunque hicimos un paréntesis la semana pasada, porque ya sabéis dónde estuvimos, ¿verdad? Estuvimos de bautismos en Mojácar, tuvimos un retiro precioso, ¿verdad? El que no fue, se lo perdió, porque fue muy bonito, fue precioso. Pasamos unos días estupendos. Comimos poco, creo yo, ¿verdad? Madre mía, lo que había allí. En fin, agua pasada no mueve molino, eso ya pasó. Vamos a centrarnos en el día de hoy. El Señor es mi pastor. Estamos tratando el Salmo 23 en profundidad. Esta es la tercera semana y quiero hacer un pequeño resumen, muy corto. El pastor es la persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente el de ovejas. Y en el Salmo 23 es sin duda uno de los pasajes más gloriosos, conocidos y más gratificantes de toda la Biblia y que se adapta a cualquier situación que atravesemos. No solamente la muerte, se suele usar este salmo en los funerales y todo esto, pero realmente lo puedes aplicar a cualquier circunstancia o situación de tu vida. Jesús es el buen pastor, todos lo sabemos. En Juan capítulo 10, verso 11, el propio Jesús lo afirma de sí mismo. Dice, yo soy el buen pastor. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 20, dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 4, dice que Jesús es el príncipe de los pastores, o sea que es el pastor principal. Esa palabra significa en griego precisamente eso, el pastor principal. Luego vemos nuestra condición antes de conocer al Señor, ¿verdad? ¿Cómo éramos? El apóstol Pedro nos lo dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Estuvimos centrándonos precisamente en esta palabra, en volver al pastor y obispo de vuestras almas. Si estamos viviendo todavía, que quizá algunos estén viviendo en la situación de descarriados, debemos considerar muy seriamente el volver a nuestro buen pastor, el volver a nuestro redil, que a veces estamos en el redil físicamente, pero espiritual y mentalmente estamos en otro sitio. A veces ocurre, no lo vamos a negar, ¿verdad? A veces estamos aquí, pero con la mente puesta en otras cosas. Por eso necesitamos volver a nuestro buen pastor y a nuestro supervisor. Obispo significa supervisor, aquel que está pendiente de nosotros. También hicimos una comparación de un pastor humano en tiempos bíblicos y nuestro pastor divino. El pastor cuidaba sus ovejas día y noche. Jesús también vela siempre, día y noche, por nosotros. El pastor guiaba a sus ovejas a verdes pastos y aguas de reposo. Jesús nos guía a una vida plena y abundante. El pastor conocía a cada oveja, incluso por su balido y por su nombre. Jesús también nos conoce íntimamente. El pastor humano, imperfecto, se cansaba, pero Jesús nunca falla ni se cansa, ni jamás nos va a abandonar. Jesús, el buen pastor, es proveedor. Él nos provee, y así lo afirma David en el versículo 1.
el Señor es mi pastor, nada me faltará. En otras traducciones dice, nada me falta, o sea, en el presente. En segundo lugar, es el pastor que nos da descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor también restaura, confortará mi alma, dice David. El pastor nos guía. Dice David, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, para demostrar quién es Dios. Y por último, que estudiamos hasta ahora, el pastor nos acompaña en medio de la prueba. Dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo hace su propiedad, tú estarás conmigo. Y luego añade, tu vara y tu callado me infundirán aliento. También Jesús, esto ya es materia nueva, es el pastor que nos da la victoria. Aderezas, dice David, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí el escenario cambia. Ahora David no se ve como una oveja, sino como un invitado en un banquete, ¿verdad? El buen pastor es también el anfitrión que nos honra, nos unge y nos llena de paz y nos llena de ese gozo frente a nuestros enemigos. Dice, aderezas mesa delante de mí. Esto habla, ¿de qué habla esto? De provisión, aún en medio de la oposición. Porque dice, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. Ahora, ¿quién son esos angustiadores? Son aquellos que nos rodean y nos pueden causar temor. Pueden ser personas, sí, claro que sí. Los que nos critican, los que nos desprecian por nuestra fe, los que desean vernos caer. Pero también pueden ser situaciones. Una enfermedad, la escasez económica, la soledad, la incertidumbre, también son nuestros angustiadores. Y a veces el mayor angustiador vive dentro de nosotros mismos. Nuestro sentimiento de culpa, sentirnos culpables, el enemigo nos acusa y no miramos lo que Dios dice cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, que Él nos perdona y se olvida. Nos sentimos culpables continuamente. Nuestras dudas también. Nuestros recuerdos, aquellos recuerdos que nos acusan. Sin embargo, Dios dice que no nos quita primero a los angustiadores, ¿verdad? Sino que prepara la mesa delante de ellos. No sé si entendéis la diferencia de quitar a los angustiadores a mostrar a los angustiadores el poder y la autoridad que Él tiene. Y nos sienta a su mesa, delante precisamente de ellos. No es después de la batalla, no es en la victoria, no es cuando todo se ha calmado, es en medio del conflicto que Dios nos sienta a su mesa. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué Dios hace esto y lo hace de esta manera? Porque nuestra seguridad no depende de cuántos enemigos hay afuera, sino de quién está con nosotros en la mesa. No temas, no huyas. Si el buen pastor está con nosotros, aunque nuestros angustiadores nos rodeen, jamás podrán tocar nuestra alma, que le pertenece a Dios porque ha sido salvada mediante nuestro arrepentimiento y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es nuestra paz, Él es nuestro pastor, Él es nuestro anfitrión. Él nos da la victoria. Unges mi cabeza con aceite, añade. Esto es símbolo de consagración, símbolo de unción.
de gozo. Y también simboliza la plenitud, la llenura y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nos unge la cabeza con aceite, nos unge la cabeza con aceite, nos llena, en otras palabras, del poder del Espíritu Santo y además nos sirve con amor. Él es el que adereza la mesa. O sea, yo no tengo ni que prepararla, la prepara Él para nosotros. Eso es delicadeza, ternura, amor. Esto habla del cuidado personal que Dios tiene con sus hijos. Como un pastor que coge a la ovejita que está herida, la unge con aceite sobre su cabeza, la protege, la cuida, la sana. Él nos sana también, nos cuida, nos aparta para Él y nos unge con su Santo Espíritu. Somos especiales para Él. Y eso es un gran privilegio, ¿verdad? Que seamos algo especial para Dios, el creador del universo, el que la tierra ni los cielos le pueden contener su grandeza. Él nos cuida. Somos especiales para Él. Mi copa está rebosando abundancia de bendición cuando andamos en obediencia a Dios. La copa estará rebosando cuando nosotros andemos en obediencia, en respeto, en honra, en el temor de Dios, en definitiva. Aún en medio de la lucha espiritual, el creyente tiene victoria en Cristo. El enemigo no puede arrebatar lo que Dios ha preparado para nosotros. Esa mesa que Él adereza, prepara para nosotros, el enemigo le tiene Dios prohibido tocarla. Y no la puede tocar. Dios llena nuestra copa hasta rebosar de sus bendiciones. En este Salmo 23, David habla como una oveja agradecida, mirando a su pastor celestial y reconociéndolo y diciendo: no solo me das lo justo, Señor, me das más de lo que merezco. El Señor nos da más de lo que merecemos, hermanos. David dice: mi copa no está medio llena, está rebosando. Y rebosando significa que está, además de llena, que rebosa, que se cae de tanta llenura. Rebasa los límites del vaso de la copa. En tiempos bíblicos, la copa rebosando era señal de abundancia, de alegría, de bendición, que se sobrepasaba lo necesario. Quizá tengamos lo necesario, pero Dios quiere sobrepasar aquello que es solamente necesario, quiere dándose en abundancia. Por eso conlleva algo de nuestra parte. Un hijo que le agrada a Dios recibe más de lo que merece. A veces el amor de Dios no lo vamos a dudar nadie. Dios ama al que cree, al que no cree, al bueno, al malo. El amor de Dios es eterno. Ama aunque no le ames. Pero otra cosa es que esté contento con nosotros, ¿verdad? Si está contento, nos va a bendecir con abundancia. Y si no está contento, nos seguirá amando. Pero no podrá decir: este es mi hijo en quien tengo complacencia, ¿verdad? Dios ama. Pero nosotros además tenemos que tenerlo contento. Que Él pueda decir: mi hijo me ama y estoy orgulloso de Él. Qué bonito sería que dijera Dios de cada uno de los que estamos aquí eso, ¿verdad? Que Dios está orgulloso de nosotros. Dios es generoso con los suyos. Dios no nos da con cuentagotas, da la copa llena. Y a veces hasta la derrama de bendición, porque Él es así, bueno y generoso con sus hijos. Yo te preguntaría: ¿qué hay en tu copa? ¿Cómo está tu copa? Y no hablamos de solo cosas materiales.
Que a veces cuando decimos bendición lo comparamos, lo llevamos al lado de lo material. ¿Qué va? La bendición, lo material es consecuencia de la bendición verdadera, que es vivir en la presencia de Dios. Esa es la bendición verdadera. Y lo otro depende de esa bendición. ¿De qué me sirve a mí tener todo el oro del mundo si no tengo a mi Dios? Si no estoy en la presencia de Dios, ni de nada me sirve. Hay ricos, personas con mucho dinero que viven amargadas y muchos se suicidan. ¿Por qué una persona que lo tiene todo se suicida? Porque le falta lo esencial. Le falta Cristo en su vida. El hombre más pobre materialmente hablando, que ama a Dios, que le sirve y que le honra, es el hombre más rico en realidad. A veces la copa rebosante significa paz en medio del dolor, gozo en medio de la prueba. Es difícil, pero la bendición es esa. Esperanza cuando todo parece oscuro, que precisamente estamos atravesando circunstancias en este mundo de mucha oscuridad. El mundo vive en completa oscuridad, ignorancia de Dios, ignorando a Dios. Pero nosotros dependemos, sabemos que dependemos de Él. También significa amor, el amor de Dios, perdón, consuelo, fe, cosas que el mundo no nos puede dar, pero tampoco nos puede quitar si somos verdaderos hijos de Dios. Ni el amor de Dios nos lo va a quitar el mundo, ni el perdón, ni el consuelo, ni la fe en Dios la puede quitar este mundo. En Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús, en el Sermón del Monte, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces priorizamos las añadiduras y no priorizamos aquel que nos las concede. No debemos preocuparnos por lo que vamos a comer, o lo que vamos a beber, o qué ropa nos vamos a poner la semana que viene, que tenemos una boda o tenemos algo. Solo los que no conocen a Dios se preocupan de estas cosas. Pero nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Y Él sabe lo que necesitamos. Lo más importante es que reconozcamos a Dios como nuestro único Rey y que hagamos lo que Él nos pide, que nos preocupemos que su reino crezca y avance. Y Él nos dará a su tiempo todo lo que necesitemos. Así que no debemos preocuparnos por lo que pasará mañana, ¿verdad? A veces andamos preocupados por el mañana. Ya habrá tiempo de preocuparnos del mañana, ¿verdad? Ya tenemos bastante con las preocupaciones y los problemas de hoy. Vamos a afrontar los de hoy y no pensemos en los de mañana. Ya mañana nos ocuparemos de ellos, es lo que está diciendo Jesús. Primero, lo primero, ¿verdad? El Señor Jesús no nos está haciendo una sugerencia. Él nos está dando una orden amorosa, sí, con una clave espiritual, una promesa gloriosa. Dice: buscad en imperativo, primeramente, lo primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántas veces nos afanamos por las cosas que nos faltan? Por lo que vendrá, por el pan de mañana, por el vestido de la semana que viene. Cristo nos recuerda que el corazón del creyente no debe girar alrededor de lo material, que es pasajero y efímero, sino alrededor del Rey y su reino. No es que Dios ignore nuestras necesidades, Dios las conoce incluso mejor que nosotros. Pero Él quiere enseñarnos una prioridad celestial. Dios primero,
Lo demás, después. Eso nos quiere transmitir hoy el Señor. ¿Quieres paz? ¿Necesitas paz? Busca primero el reino. ¿Quieres dirección? Porque tienes que tomar una decisión. Busca primero su justicia. ¿Necesitas provisión? Pon a Dios en primer lugar y las añadiduras vendrán. Las necesidades serán cubiertas. Esto no es una fórmula mágica. Es un llamado a vivir bajo el gobierno de Dios, a buscar su voluntad siempre, a vivir en obediencia y en comunión diaria con Él. Hay quien obedece los lunes, los miércoles y los viernes. Los martes, los jueves y los sábados y los domingos desobedece. O al revés. Hay que obedecerle siempre, cada día. Cuando Él nos dice, haz esto, haz aquello, no hagas esto, tenemos que obedecer. Si queremos tener la bendición de Dios, tenemos que dejar que Él sea el eje central donde gire nuestra vida. La religión, el religioso busca un lugar para Dios en medio de sus prioridades. La persona religiosa pone a Dios por en medio o al final en la cola, porque tiene otras prioridades que pone delante y se cree que por poner a Dios en medio es suficiente. Tremendo error. A Dios hay que ponerlo el primero de la lista. Cuando un niño está tranquilo en medio de una tormenta, como aquel niño del avión que dijo, mi papá es el piloto, y no tenía problemas, la gente asustada dentro del avión por la tormenta que había, por las, ¿cómo se llama eso? Las turbulencias. Y el niño allí tranquilo le pregunta al niño, ¿tú no te preocupas? Que no, porque mi papá es el piloto. Confiaba plenamente en quien iba al mando. Esta anécdota refleja una confianza total, una fe inquebrantable que nace del vínculo familiar, la relación filial entre un padre y un hijo, y la seguridad que el niño siente al saber que quien dirige el avión es su padre. Cuando confiamos en quien está pilotando nuestra vida, cuando vemos la figura paterna de Dios, podemos mantener la calma, incluso en medio de la tormenta más grande. Si Dios está al mando, ¿por qué voy a temer? Si Él cuida de las aves del cielo, ¿no cuidará mucho más de ti, hombre de poca fe? Dice Jesús. Esta es una de las grandes verdades bíblicas y que nos debe causar gran esperanza. ¿No cuidará mucho más de nosotros? Ante nuestras ansiedades debemos mirar al cielo, pero no solo al cielo donde está el sol y las nubes, sino ese lugar lleno de vida, lleno de pajaritos, de aves, y lleno de la provisión de Dios también. Mirar al cielo de las aves, mirar cómo vuelan, cómo cantan, cómo descansan en las ramas sin preocuparse por el día de mañana. Ellas no siembran ni cosechan, no tienen graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. Tremendo, ¿verdad? Si lográramos entender esto, ¿cuántas preocupaciones irían de nuestra vida? Yo me pregunto, ¿no valemos nosotros más que las aves del cielo? ¿No valemos para Dios más que esas aves del cielo? A veces nuestra fe se tambalea. Las preocupaciones de la vida, el trabajo, la salud, la familia, nos llenan el corazón de temor y nuestra fe se nos viene abajo. Jesús, con gran amor y ternura, nos llama hombres, mujeres de poca fe. No para regañarnos quizás,
sino para recordarnos que no estamos solos. El Dios que viste los lirios del campo con más gloria que la del mismo Salomón. El Dios que alimenta a las aves del cielo es el mismo que cuenta tus cabellos, los cabellos de nuestra cabeza, y se preocupa por nosotros. Es el mismo Dios. ¿Por qué tenemos que temer? El problema no está en la falta de provisión de parte de Dios, sino en la falta de fe y confianza en Él. Ese es el problema real. ¿Puedes tú añadir un solo codo a tu estatura por preocuparte? ¿Puedes? ¿Puedes tú cambiar el curso de tu vida con tu ansiedad? Por mucho ansioso o ansiosa que estés, ¿puedes cambiar el rumbo de tu vida? Lo que sí puedes es confiar. Y esa confianza, esa fe activa y sencilla, es la que agrada el corazón de nuestro Padre Celestial. Deja tus cargas a los pies del Señor. Deja todo lo que te angustie a los pies del Señor. Las crisis de ansiedad, digamos que es la enfermedad de este siglo. Todo el mundo está de crisis de ansiedad. El estrés, las prisas, el querer tener cada día más y más. ¿Para qué? Para dejarlo aquí. Todo eso nos causa estrés y crisis de ansiedad. Un cristiano verdadero no tiene por qué estar ansioso, sino depositar su fe y su confianza plena en Él. Amén. Dile, Padre, tú cuidas de las aves, yo sé que también cuidas de mí. Dile eso al Señor cada vez que te venga algún palomito por ahí dándote vueltas a la cabeza. Descansemos en la fidelidad de Dios. Descansemos en la fidelidad de nuestro Padre Celestial y aprendamos a buscarle a Él primero. A no preocuparnos y a no correr tras las añadiduras, sino preocuparnos del avance del reino de Dios y las añadiduras vendrán. El bien y la misericordia de Dios te perseguirán y te alcanzarán por mucho que corras, si te mantienes fiel al Señor. Que nuestra prioridad, hermanos, sea Él, su voluntad y su justicia. Y que nuestro corazón descanse, tenga paz, sabiendo que Dios es nuestro Padre y también nuestro proveedor. Amén. Jesús, el buen pastor, también es el pastor que nos asegura un futuro eterno. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por un rato, por largos días. Que aquí habla de eternidad, esos largos días significan eternidad. El Salmo termina con una visión de esperanza, no solo presente, sino para el futuro. El bien y la misericordia no se acabarán y me seguirán siempre. Como ángeles guardianes, la bondad y el amor de Dios y la misericordia acompañan a cada creyente cada día, en esta vida e incluso después en la eternidad. Su amor y su misericordia perdurarán por la eternidad. El texto completo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una gran promesa para todos los que reconocen a Jesús como el buen pastor. Y es como un bálsamo, ¿verdad?, para el alma. Esa alma a veces cansada, preocupada. Esto es un bálsamo cuando leemos que el bien y la misericordia de Dios jamás se acabarán y que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Esta es una gran promesa, hermanos. Un refrigerio para un corazón atribulado.
Ciertamente, dice David, no es una posibilidad, es una certeza, no es un quizás. David no dice tal vez o ojalá, dice ciertamente, estoy seguro de que el amor y la misericordia de Dios me alcanzarán todos los días de mi vida. Hermanos, esto es fe. Esto es seguridad en el carácter de Dios. Es fe en la provisión que Dios tiene para nosotros. Cuando andamos con el Señor y andamos de verdad, no caminamos con incertidumbre ni duda, sino con plena convicción. Estamos convencidos de que el bien de Dios y su misericordia nos acompañan. ¿Cuántos hoy viven angustiados, llenos de temores? Como si el futuro estuviera en manos del azar o de la suerte. Muchos creen en el azar, los horóscopos y todas estas cosas raras, diabólicas. O en la suerte. Nosotros no creemos en la suerte. Creemos en la bendición de Dios. Pero el que ha sido redimido por la sangre de Cristo no vive a merced del destino ni de la suerte. Vive bajo la mirada del buen pastor, recibiendo sus bendiciones. El bien, habla el bien. El bien de Dios a veces no se ve con los ojos humanos. A veces el bien puede estar disfrazado de una prueba que consideramos quizá mal, pero es un bien. Las pruebas a veces nos enseñan cosas, Dios las permite. O sea, que entran del lado del bien, del desierto, cuando estamos en un desierto. También puede ser un bien, o en el valle. Pero recordemos, todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene propósito, tiene un plan, tiene un final glorioso. El bien que nos sigue no es el confort que este mundo nos ofrece. No busques el confort del mundo, sino la obra profunda del Espíritu Santo que moldea nuestro carácter y lo hace semejante a Cristo. Como Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, la condición, todas las cosas le ayudan a bien. Esto hay que explicarlo porque hay cierta confusión. Nosotros sabemos que Dios va preparando todo para el bien de aquellos que le aman, pero no de boquilla, que le aman de verdad, obedeciendo, sirviéndole como Él se merece. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Prepara todo lo necesario para que su plan y su voluntad se cumpla en nosotros. Eso es lo que significa este versículo. Dios hace que todo colabore, todo coopere, todo forme una sinergia para que el plan que Dios tiene para nosotros se cumpla. No para tu plan específico o personal, no. Para que el plan de Dios se cumpla en ti. Todo lo que te ocurra será para tu bien. A veces decimos, no, es que todo lo que nos pase es para nuestro bien. No, no, no. Todo lo que te pase, si estás de acuerdo al plan de Dios, si sigues el plan de Dios, Dios va a hacer todo lo posible para que tú puedas llegar a ese plan, a cumplir ese plan. Te va a dar la fuerza necesaria. Y esto no es una opción, no es una esperanza humana. Pablo asegura con certeza. Él dice, sabemos. Tenemos la seguridad, los creyentes sabemos, estamos seguros. Esta es la seguridad que brota de conocer a Dios de verdad. Y conocer a Dios de verdad es tener un trato de intimidad con Él diario. Hablar con Él, con nuestro Padre Celestial cada día. Pablo no dice que algunas cosas ayudan a bien, ¿verdad? Dice todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo que entendemos, lo que no entendemos, lo que nos produce gozo, lo que nos produce sufrimiento. Todo coopera
para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pero esto no es para todo el mundo. Que algunos piensan que este versículo le sirve a todo el mundo. No, es para los que aman a Dios. Y ese amor no nace de nosotros, es el fruto de haber sido llamados conforme a su propósito. No sé si entendéis. Ese amor surge porque yo he sido llamado y me siento gozoso y respondo a ese llamado y entonces el plan y la voluntad de Dios para mí se cumple. Dios no improvisa nada. Él tiene un propósito eterno, perfecto y glorioso. Y cada prueba, escuchar bien, cada lágrima, cada victoria, cada caída, cada pérdida, todo está obrando, está colaborando para ese fin, que seamos conformados a la imagen de Cristo y así poder llevar a cabo nuestro ministerio. Cuando estemos en la lucha, cuando no entendamos, cuando el dolor y el sufrimiento nos apriete, debemos recordar que Dios sigue al mando, sigue pilotando nuestra vida. Él no se ha equivocado contigo ni conmigo. Él te ama y todo está obrando, está colaborando para tu bien y para mi bien. Seguimos con el Salmo 23, luego habla, y la misericordia. La misericordia de Dios es la que nos levanta cuando caemos, la que nos trata conforme, no conforme a nuestros pecados y no conforme a lo que merecemos. Nos cubre porque nos ama, aún siendo malos. Y esa misericordia de Dios se renueva cada mañana. Es nueva cada mañana su misericordia. Quizá hoy te sientas indigno. Quizá le fallaste a Dios, como todos, ¿verdad? Quizá piensas que Dios ya no te ve y ya no te oye. Escucha bien, la misericordia de Dios no te va a abandonar jamás. La misericordia de Dios te sigue, por mucho que corras te alcanza y te cubre. No caminamos solos. La misericordia no va delante de nosotros, esperando que nos portemos bien, ¿verdad? Dice que la misericordia de Dios nos sigue, que va detrás. Dios sabe que vamos a tropezar, Él lo sabe. Que vamos a flaquear, que vamos a fallar. Pero la misericordia de Dios sigue estando ahí, como una sombra fiel, como el abrazo de un padre que nos ama y que no se cansa de perdonarnos cuando nos arrepentimos, claro. El versículo continúa diciendo, todos los días de mi vida, no algunos días, no solo cuando estamos bien espiritualmente, no solo cuando oramos mucho o cuando todo nos sale bien, dice todos los días, en los días de gozo y en los días de tristeza, en los días de victoria y en los días de lucha, en los días de salud y en los días de enfermedad. En todos esos días el bien y la misericordia de Dios no se apartan de nosotros. No miremos atrás con sentimiento de culpa, ni al futuro con miedo y temor. Miremos al buen pastor, miremos al que dio su vida por nosotros. Que eso a veces no lo entendemos, el significado de que Dios hecho hombre muriera por nosotros, por nuestros pecados. Y mientras caminemos por esta vida, con pruebas quizá, con luchas, con alegría, con lágrimas y también con éxitos, debemos recordar que el bien y la misericordia de Dios van con nosotros, no por lo que hagamos, sino por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho. Y luego dice, en la casa del Señor moraré. Morar no significa estar de visita. Morar significa vivir permanentemente. El Señor nos hace un anticipo de la vida eterna aquí.
la morada celestial donde ya no habrá lágrimas ni temor en el futuro, donde no habrá tampoco dolor ni sufrimiento. El creyente puede vivir con la seguridad y la garantía de que el buen pastor no solo cuida de nuestro presente, como ese anticipo de la vida eterna, sino que nos garantiza un hogar eterno en su presencia. ¿No te conmueve esto? De que nos quiere que vivamos la vida verdadera, abundante, plena, un anticipo de la vida eterna aquí, en este tiempo. Y luego dice que nos prepara un hogar, un chalet precioso en el cielo, depende de los materiales que mandemos, claro está. David fomenta el deseo, la esperanza de una morada eterna. ¿Qué mayor esperanza puede tener el corazón del creyente que estar en esa morada eterna? David hace una gran declaración de fe cuando él dice: en la casa del Señor moraré. Eso es declaración de fe. No es un albergue temporal, no es una tienda de campaña. Es una casa, una morada eterna. Y no está construida por ningún arquitecto o albañil humano. Es obra de Dios. No se va a derrumbar, seguro. Es la casa de Dios, del Dios viviente. Y allí moraremos, no por unas horas de adoración como aquí, ni por un tiempo limitado de comunión, por largos días, que significa aquí la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin. La eternidad no es un simple concepto impreciso, es una realidad gloriosa para el creyente. El Señor no promete solo acompañarnos en esta vida. Ya eso sería más que suficiente, más de lo que merecemos, ¿verdad? Sino que además nos asegura un hogar con Él en su presencia, una morada, un lugar de descanso, un refugio eterno. Los hijos de Dios, los hijos de Dios deberíamos sentirnos orgullosos. Y esto debía motivarnos a movernos en el campo de la evangelización. Y lo que nosotros tenemos, porque Dios nos lo otorga como hijos suyos, que podamos transmitirlo a la gente que todavía no conoce al Señor. Esa es nuestra misión, nuestro trabajo, la gran comisión que Jesús nos dejó antes de partir. Vemos también en David el deseo de un corazón amoroso, un corazón que amaba de verdad a Dios. David dice en otro lugar, en el Salmo 27, verso 4, una cosa le he pedido al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. David no busca oro, no busca plata, no busca un trono, aunque lo tenía, era rey, ni fama, solo deseaba estar en la presencia de Dios. Yo te pregunto, la pregunta que surge para todos hoy, ¿anhelamos estar en la presencia de Dios? No cuando nos muramos, sino ahora, en la actualidad. Este anhelo no nace de la carne, hermanos, este deseo no nace de tu carne ni de la mía, sino del Espíritu. Solo un corazón regenerado, nacido de nuevo, desea con tanto fervor morar en la casa del Señor. Y no por obligación, sino por gozo, por deleite. No por miedo, sino por amor. Amén. El creyente no busca la casa del Señor por lo que hay en ella, sino por quien vive en ella, que es nuestro Dios y Padre Celestial. Allí mora Él. David tenía la certeza de que el buen pastor nos lleva allí, nos va a llevar allí. Como creyentes nacidos de nuevo hemos caminado con el buen pastor, ¿verdad? Todos caminamos con el buen pastor por verdes prados, junto a aguas de reposo, por sendas de justicia. Nos ha guiado en el valle de sombra
nos ha sustentado en presencia de nuestros enemigos y ahora desea llevarnos a su casa. Tremendo, ¿verdad? El viaje, el camino hasta ahora quizá no haya sido fácil, pero es un camino seguro, hermano. Nos da la seguridad, la certeza de la eternidad en su presencia. Porque el buen pastor nunca abandona a sus ovejas. Su bondad, su misericordia nos han seguido siempre. Y ahora quizá como peregrinos cansados, entramos en casa. No como extraños, no como invitados, sino como hijos. No como huéspedes, sino como herederos de la vida eterna. David también estaba convencido de que moraremos por su gracia, no por nuestros méritos. Observa que David no le dice a su propia alma, visitaré, sino moraré. Tenemos que reconocer que esto es la obra de su gracia. ¿Quién somos nosotros? ¿O qué méritos hemos hecho para morar en la casa de Dios? Ninguno. Los méritos son de Cristo. ¿Qué méritos tenemos nosotros? Ninguno. Pero Dios en su bendita gracia, en su misericordia, en su amor, quiere que vivamos la vida eterna aquí, empecemos a vivirla aquí. Y para eso también nos están preparando moradas allí, para que habitemos por toda la eternidad en la casa del Padre. No sabemos lo que nos traerá el mañana. Algunos ni se están enterando porque andan durmiendo. El futuro es cada vez más incierto, ¿verdad? Por favor, al que veáis dormido, dale un codazo fuerte. ¿Es que no habéis dormido esta noche? Han estado de vigilia, habéis estado orando toda la noche, ¿verdad? Y por eso tenéis sueño. Bueno, está bien, si es así, estáis perdonados. Repito, no sabemos lo que nos traerá el mañana. Como he dicho, el futuro cada vez se ve más incierto en este mundo. El valle que atravesamos está lleno de oscuridad. El mundo está tambaleándose. Pero nosotros tenemos una gran certeza que va a permanecer siempre en la casa del Señor. Moraremos por largos días, o sea, por toda la eternidad. No importa lo dura que sea la época que nos ha tocado vivir, nuestro destino está asegurado. ¿Tú crees que tu destino está asegurado? ¿Lo crees de verdad? Si no, tenemos un problema si no lo crees. El Señor mismo nos espera y nos ha preparado una morada eterna. Y en su casa hay paz, hay plenitud, hay vida. Y Él mismo es nuestra recompensa. El estar junto a Él es ya un gran premio, ¿verdad? Una gran recompensa. Hermanos, en la casa del Señor hay plenitud. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Con estas palabras termina el Salmo 23, salmo que ha consolado a tantos en el lecho de muerte, ¿verdad? Que ha fortalecido al afligido y que ha levantado al caído. David termina con una declaración de fe firme. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y uno se pregunta, ¿por qué desea David tanto estar en la casa del Señor? ¿Tú lo deseas? No es por la fortaleza de sus muros, ¿verdad? Ni por los adornos que pueda haber. Es porque es la casa del Señor. Y en la casa del Señor hay plenitud de todo. No falta nada, no hay escasez, no hay un poco, no hay a medias, hay plenitud. Allí hay plenitud de gozo, porque donde está el Señor hay alegría y gozo verdadero, el cual no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Allí hay plenitud de paz, porque los enemigos quedarán fuera y dentro reina el pastor que guarda nuestras almas.
Allí también hay plenitud de amor, porque allí el Padre recibe al Hijo pródigo y la familia de Dios se reúne como uno solo. Y en esta casa no es solo un lugar físico, es la casa donde el Señor vive, habita. Y hoy, gracias a Jesucristo, esa casa está abierta para nosotros. La cruz, lo que ocurrió en la cruz fue la puerta que nos abrió a esa plenitud. La sangre fue el precio que Jesucristo tuvo que pagar. Y ahora tú y yo, por fe y obediencia a Dios, podemos morar en su casa. No de visita, sino siempre, porque somos sus hijos. Y si ahora podemos experimentar su presencia, digamos, en parte, porque ahora la experimentamos, pero no en plenitud, ¿verdad? En parte, mediante la oración, en la comunión con Él, en la lectura de su palabra, en escuchando su palabra, llegará el día en que veremos al Señor cara a cara. Al dueño, a nuestro Señor, a nuestro dueño, al dueño de la casa. Y allí no habrá más llanto, ni enfermedad, ni noche, ni dolor. Solo habrá plenitud eterna. Así que no busquemos la plenitud en este mundo. No hay, no existe. Todo lo que hay aquí ofrece sombras, oscuridad, tinieblas. Pero en la casa del Señor hay vida, y vida en abundancia. Como conclusión, ya estoy terminando, como conclusión tengo que decir que el Salmo 23 nos muestra cómo Dios nos lleva de la mano a través de nuestra vida cristiana. Lo comienza con provisión, nada me faltará. Continúa con dirección y cuidado en los valles de sombra, cuando atravesamos problemas, dificultades en esta vida. Y termina con victoria y esperanza eterna. Todo esto es posible porque Cristo es nuestro buen pastor. El que dio su vida por sus ovejas no nos va a dejar jamás. Yo te pregunto, para terminar, ¿puedes decir con certeza, el Señor es mi pastor? Ponte de pie y grítalo, por favor. Aquel que lo pueda decir. El Señor es mi pastor. Si lo crees de verdad, si Él es tu buen pastor, nada te faltará. Nada te faltará en el valle, en las dificultades de la vida. Nada te faltará en el futuro terrenal. Y nada te faltará en la eternidad. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.